Me complace presentar a Diego Pineda. Recuerde que hoy las conferencias son importantes porque hoy vamos a analizar cómo podemos llevar a la práctica el pacto educativo. Diego Pineda nos hablará sobre las claves pedagógicas para construir un pacto educativo en la escuela católica. Bienvenido, Diego, ¿cómo está? Oscar, buenos días y buenos días para todas las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Muchas gracias, Diego. Diego ya nos conocíamos, ¿no? Cuando yo era profesor de Sí, filosofía para niños, instauré su programa ya de filosofía para los niños para enseñar a pensar. Diego es licenciado, magíster y doctor en filosofía. Es magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor titular y es decano de la Facultad de Filosofía de la misma universidad, traductor y formador para Colombia del programa Filosofía para Niños, autor de múltiples textos filosóficos para niños, jóvenes y adultos en Colombia y otros países sobre temas de ética, competencias ciudadanas, democracia y educación. Diego, es un placer tenerte entre nosotros. Muchas gracias por darnos esas claves que tanto necesitamos para llevar a la práctica el Pacto Educativo Global. La pantalla es suya, Diego. Muchas gracias. muchas gracias, Oscar. Quiero empezar por agradecer a la SIEC, en cabeza de Oscar, también a la editorial Santillana, especialmente a Andrea, por contar conmigo para este tipo de reflexiones sobre el Pacto Educativo Global. El tema que me propusieron es este, claves pedagógicas para construir el pacto educativo global en la escuela católica. Antes quiero advertir una cosa. Lo que voy a decir yo está todo, prácticamente todo está escrito. Eh, Pueden contar con eso en un PowerPoint que se les enviará. Entonces, tranquilamente, si quieren, pueden no tomar notas porque todo esto está escrito. Bien, quiero empezar con tres epígrafes, porque son tres epígrafes que nos dan muy bien como el sentido de lo que quiero plantear. El primero es, lógicamente, del Papa Francisco. La educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. Se propone como el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y comprensión mutua. Hoy se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. El segundo epígrafe es uno de los más grandes pensadores de la educación, Juan Jacobo Rousseau. Dice algo al comienzo de su Emilio que yo creo que nunca podemos perder de vista y que creo que el Papa nos invita a retomar. Decía Rousseau en el prefacio del Emilio, no se conoce nada de la infancia. Con las falsas ideas que de ella se tiene, cuanto más se camina, más se yerra. Los más sabios se aplican a lo que importa saber a los hombres sin considerar lo que los niños están en condiciones de aprender. Buscan siempre al hombre en el niño, sin pensar en lo que es antes de ser hombre. Comenzad pues por estudiar mejor a vuestros alumnos, porque a buen seguro no los conocéis. Y el tercer epígrafe es de quien es en mi concepto el más grande filósofo de la educación de los últimos siglos, el norteamericano John Dewey. Este es un pasaje de su credo pedagógico. Creo que la escuela es primariamente una institución social. En tanto que la educación es un proceso social, la escuela es simplemente esa forma de vida en comunidad en que se han concentrado todas aquellas agencias que de un modo más efectivo podrán conseguir que el niño participe de los recursos heredados de la especie y haga uso de sus propias capacidades para fines sociales. Creo que la educación, por tanto, es un proceso de vida y no una preparación para la vida futura. Creo que la escuela debe representar la vida presente,
una vida tan real y vital para el niño como la que lleva en el hogar, el vecindario o el campo de juegos. Creo que estos tres epígrafes verán ustedes que nos abren mucho la reflexión que yo voy a intentar hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir primero de una comprensión personal de cómo entiendo yo y en qué consiste el Pacto Educativo Global, y me voy a centrar mucho más en los objetivos del pacto, pero no para repetirlos, ya todos los conocemos, sino para encontrar que en esos objetivos del Pacto Educativo Global del Papa Francisco, él identifica ciertos núcleos claves, ciertos agentes básicos y ciertos principios fundamentales derivados de su idea de una ecología integral, principios económicos, principios ético-políticos, que dan mucho sentido a la labor pedagógica. De la lectura, sobre todo de los objetivos, quiero derivar mi idea de 10 claves pedagógicas para la construcción del Pacto Educativo Global. Entonces, empiezo por lo primero. ¿Qué es y qué no es el Pacto Educativo Global? Lo primero que yo quisiera decir es que el pacto no es una declaración de principios. Cuando el Papa habla de un pacto, no habla de un acuerdo intelectual. Tampoco es una estrategia común para lograr un fin prefijado, es decir, no es un acuerdo pragmático, no es un acuerdo como los acuerdos políticos sobre un programa, unas metodologías, etc. Su fin no es firmar un documento, esto no es una declaración. Si se tratara de una declaración, pues se firma la declaración y eso era lo importante. Tampoco se trata ni siquiera de elaborar un credo pedagógico común. Tampoco ni siquiera de un proyecto común de todos. No. Me parece que lo interesante es entender el pacto como lo que es un pacto. Un pacto es un acuerdo de voluntades. Yo insistiría en ese punto. Un pacto es un acuerdo de voluntades, es decir, es un compromiso para trabajar en una cierta dirección común sin renunciar a nuestras diferencias, sin renunciar a nuestros énfasis propios, sin que cada uno de los actores involucrados deje al mismo tiempo de perseguir fines que le son propios. Por eso mismo es que el pacto no es un documento que se firma, sino es un compromiso. Y los compromisos se establecen no firmando, sino con un apretón de manos. Un pacto es un acuerdo de voluntades. Pero el pacto que propone el Papa es un pacto educativo y global. Es decir, tiene una materia básica, la educación, pero no se centra en los contenidos y los métodos educativos. Es decir, lo que el Papa está proponiendo no es una reforma curricular, sino lo que está proponiendo es algo más fundamental aún, es la búsqueda de unos fines educativos más elevados, expresados en esos 7 objetivos. Los 7 objetivos del Papa trabajan sobre algo que muchas veces no se toca, que son los fines de la educación. Y en esos fines nos ofrece además una serie de claves pedagógicas, es decir, de estrategias, de énfasis, de relaciones en que nos invita a trabajar. Y por eso yo creo que una lectura cuidadosa de esos objetivos nos ayuda a identificar las claves pedagógicas fundamentales. Por otro lado, ese pacto educativo es global, es decir, tiene un destinatario abierto. Por su naturaleza de pacto global, pretende ser absolutamente incluyente. Invita a todos, no excluye a nadie. No puede excluir a nadie porque una de las condiciones del pacto es precisamente el generar relaciones fraternas entre todos los seres humanos. Por eso mismo debe ser un pacto internacional, intercultural, interracial, interreligioso, interdisciplinario, intergeneracional. Es un pacto que convoca, que incluye, no que excluye. A la luz de eso podemos entonces leer los objetivos, porque si el pacto es un acuerdo de voluntades, se trata de unificar esfuerzos para transformar la humanidad con un cambio de paradigma cultural a partir de la educación.
La humanidad se ha querido transformar de muchas formas distintas, a través de guerras, a través de tecnologías, a través de cantidades de cosas distintas. El Papa lo que nos dice es, vamos a transformar la humanidad, pero a partir de la educación. Necesitamos por eso hacer un pacto. Y entonces dice, vea, yo propongo unos objetivos claves. Los nombro rápidamente. Poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, rechazando la cultura del descarte. Dos, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir un futuro de justicia y de paz y una vida digna. Tres, fomentar la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. Cuatro, la familia como educadora. Cinco, educar para acoger abriéndose a los más vulnerables y marginados. Seis, encontrar desde el estudio otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso en la perspectiva de una ecología integral. Siete, salvaguardar y cultivar nuestra casa común siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. El esfuerzo que yo hice es leer con cuidado esos objetivos e intentar identificar que allí están las claves pedagógicas fundamentales. ¿Qué son esas claves pedagógicas? Son estrategias, son ciertos énfasis, son ciertas relaciones en las que nos invita el Papa a trabajar. Y como mi reflexión es desde la escuela católica, lo hice poniéndome en el lugar hipotético de alguien que dirige una institución educativa católica. ¿En qué debería enfatizar? ¿Qué tipo de relaciones debe privilegiar? ¿Qué tipo de estrategias tiene que construir para desarrollar ese pacto educativo global? Y entonces identifiqué por lo menos tres núcleos educativos básicos. La persona, que es el centro de todo el acto educativo. La familia como protagonista de la educación. Y en tercer lugar, ese, ese ámbito del mundo, la casa común, en el que tanto nos ha invitado el Papa a pensar y a tener en cuenta. En segundo lugar y fundamental, hay unos agentes nuevos de carácter inclusivo. Toda nuestra cultura ha excluido a muchos. En educación se trata de incluir y de incluir muchos de los que han estado excluidos. Por eso el Papa dice, escuchen a los niños, escuchen a las niñas, escuchen a los jóvenes, tengan muy en cuenta a las mujeres, pónganle cuidado a los que están, a los que hicieron a un lado, a los marginados, a los que son más vulnerables. Ellos son agentes educativos fundamentales. Pero en tercer lugar dice, bueno, vamos a proponer unos principios de acción y proyección de carácter económico y ético-político, que tienen su fundamento en esa idea tan bella que desarrolla en Laudato Si de la ecología integral. Hay principios claves a nivel económico a los que no podemos renunciar. El crecimiento. Una economía que no crece, pues no genera ningún tipo de bienestar. El progreso. Esa es una idea que hay que discutir a fondo, pero en principio queremos progresar. Una noción como la del reciclaje, el no producir tantos excedentes, el no favorecer la cultura del descarte, la subsidiariedad o principios ético-políticos mucho más fundamentales, la justicia, la paz, la dignidad, la solidaridad, la participación. Si combinamos todos estos elementos, los núcleos educativos básicos, los agentes nuevos e inclusivos y los principios económicos y ético-políticos de una ecología integral, podemos descubrir, creo yo, 10 claves pedagógicas, que las voy a leer rápidamente y las explico. Uno, primera clave pedagógica, enfatizar el crecimiento personal e interpersonal más que habilidades cognitivas e instrumentales. Casi toda la educación hoy en día subraya más las habilidades, no el crecimiento de las personas. Ahí hay un primer llamado clave del Papa. Segundo, repensar a fondo el rol educativo de la familia. ¿Qué es eso de que la familia sea educadora? Eso tenemos que pensarlo mucho más a fondo hoy en día. Tercero, lo dice el Papa y era el gran llamado de Rousseau, escuche a los niños, niñas y jóvenes, véalos cómo actúan,
inspírese en su modo de intentar comprender el mundo. 4. Reconocer el rol protagónico y no subordinado de las mujeres en la educación católica. Hay un llamado muy interesante del Papa de decir, la mujer tiene un lugar muy fundamental en la educación, pues vamos a restablecer y a darle todo el impulso a ese rol protagónico de la mujer. Quinto, hacer de la educación un movimiento ecológico, inclusivo, pacificador y de equipo. Ahí hay una concepción de educación en la que el Papa ha insistido de forma muy interesante. 6. Introducir los principios básicos de la ecología integral como parte constitutiva de una institución católica. Es decir, la escuela como una parte de la casa común. Cómo integrar los principios ecológicos en toda la gestión escolar. 7. Muy ligado al anterior, proyectar el futuro de la institución educativa a partir de los principios económicos y ético-políticos derivados de una ecología integral. 8. Promover una cultura de permanente inclusión que evita y rechaza toda forma posible de exclusión y que promueve la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 9. Cultivar en las instituciones educativas diversas formas de pensamiento superior, pensamiento analítico, pensamiento intuitivo, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo, pensamiento creativo, pensamiento solidario. 10. Trabajar en redes de cooperación intelectual y en la creación de vínculos de fraternidad universal. Quiero darle un minuto a la presentación de cada una de esas 10 claves pedagógicas y con eso concluyo. Clave pedagógica 1. Enfatizar el crecimiento personal e interpersonal más que habilidades cognitivas e instrumentales. Se trata desde luego de un énfasis, pues el desarrollo de habilidades cognitivas e instrumentales es parte esencial del crecimiento de una persona. También las personas crecemos en la medida en que desarrollamos capacidades intelectuales, artísticas, deportivas, etc. Pero el énfasis en la educación tiene que estar en el crecimiento de cada uno como persona en el marco de una comunidad. Porque una institución católica no es una simple asociación para conseguir fines de beneficio mutuo. No, una institución católica es una comunidad. Y una comunidad se mide por el crecimiento de las personas. Hay verdadera comunidad cuando cada una de las personas encuentra un lugar para su propio crecimiento. Crece él al tiempo que crecen los demás. El valor de una comunidad no se mide por resultados externos, por logros, por ejemplo, los altos puntajes de estado. No, lo importante no es que el colegio tenga el puntaje más alto, lo importante es que este es un colegio donde se forman personas íntegras, felices, que pueden hacer un aporte efectivo a la democracia. Clave pedagógica 2. Repensar a fondo el rol educativo de la familia. Nadie duda de que la familia cumple una función educativa primordial. Es absolutamente evidente. Es la institución que nos acoge al nacer, con la que mantenemos un vínculo permanente a lo largo de toda la vida y en donde aprendemos los hábitos intelectuales y morales más básicos en nuestra propia formación. Sin embargo, la familia se ha visto tremendamente transformada, sobre todo en los últimos 2 o 3 siglos, a raíz de la ilustración, del desarrollo de la modernidad, que ha tendido a fragmentar tremendamente la familia. Y entonces la familia y la escuela, como que la familia delegó muchas de sus funciones educativas en la escuela. Y eso hasta el punto de que, como lo dicen algunos hoy en día, las escuelas se volvieron parqueaderos de niños, el lugar donde los papás van y dejan parqueado al niño mientras van a trabajar. Ciertamente la escuela no puede ser un simple parqueadero de niños, ni la familia puede delegar completamente la función educativa en la escuela.
¿Cómo hacer de la familia algo realmente educador? Porque es que además percibimos una ruptura permanente de la escuela con la vida. Muchas de las cosas que se aprenden en la familia, con los amigos, pues no tienen valor en la escuela, porque en la escuela parece que solo valiera lo que se aprende formalmente, ¿no? ¿Cómo romper esa, cómo romper, perdón la redundancia, con esa ruptura entre la escuela, la vida familiar y social? Hay propuestas muy interesantes. A mí, por eso cité el pasaje de John Dewey, porque John Dewey precisamente trabajó mucho en esa línea. Es la experiencia de la escuela experimental que montó John Dewey en la Universidad de Chicago a finales del siglo XIX y comienzos del XX es un intento por acoger un modo de educación en el cual se evita esa ruptura de la escuela con la vida. Es un tema que a mí me apasiona, pero en el que desde luego no puedo entrar ahorita a profundizar. Clave pedagógica 3: escuchar a los niños, niñas y jóvenes. Ojo, aquí el Papa nos invita a recuperar ese llamado pedagógico de Rousseau que es muy importante. ¿Usted quiere ser maestro? El maestro se caracteriza porque es alguien que observa a los niños, que intenta entenderlos, que los escucha, que quiere entrar en sus mentes. Porque muchas veces lo que ocurre es que entre los adultos y los niños y las niñas y los jóvenes no hay auténtica comunicación de mentes. Parece como si los niños preguntaran y razonaran en una perspectiva y los adultos razonáramos en otra y nunca nos encontráramos. Yo creo que el Papa, inspirado en el Evangelio, en aquella famosa frase, dejad que los niños vengan a mí, insiste mucho en esto. El educador es alguien que quiere entender al niño, que quiere entrar en su mente, que lo observa, que lo escucha, ¿cierto? Que antes que querer enseñar a toda costa, observa y escucha a aquellos a quienes se dirige su enseñanza. Por supuesto, porque además es compromiso de todo educador católico darle primacía a los más vulnerables. Y los más vulnerables en nuestra sociedad son también en buena medida los niños, las niñas, los jóvenes. Teniendo en cuenta algo que decía muy bellamente Rousseau, cuando observamos, escuchamos a los niños, no busquemos en ellos el adulto del futuro. Intentemos entenderlos en sus particularidades. Intentemos entender sus intereses, sus modos de ver las cosas, su forma de razonar, todo el esfuerzo que hacen por ser, por alcanzar una identidad. Clave pedagógica 4: reconocer el rol protagónico no subordinado de las mujeres en la educación católica. No hay que ser feminista, yo no lo soy ciertamente, para reconocer que la historia, la sociedad en general e incluso la iglesia tienen o tenemos, porque todos pertenecemos a ello, tenemos una deuda histórica con las mujeres. No pretendo entrar aquí en todas las discusiones, a veces incluso muy ideológicas, sobre las cuestiones de género. Solo se trata de reconocer el papel protagónico que las mujeres siempre han tenido en la educación como madres, como maestras, también como líderes intelectuales. Yo recordaba preparando esto mucho el gran liderazgo y el gran aporte que hizo a nuestra educación, por ejemplo, la doctora María Montessori en el siglo pasado. Lo que hay que evitar es que ese papel fundamental que tiene la mujer en la educación se subordine, se ensombrezca por cierta tendencia que ha existido a lo largo de los siglos a que el trabajo de las mujeres quede subordinado a la primacía de los varones. Hay que luchar contra toda manifestación de machismo en las instituciones católicas. Y en eso insiste también el Papa. ¿Cómo enriquecer nuestros procesos educativos con la visión femenina, que es la visión centrada en el cuidado de las personas, en la creación de fraternidad? La mirada, el pacto educativo global requiere también de la mirada femenina. Clave pedagógica 5:
hacer de la educación un movimiento ecológico, inclusivo, pacificador y de equipo. Esto lo tomo textualmente de lo que dijo el Papa Francisco, porque él sí tiene una intuición esencial. No podemos convertir la educación en un asunto tan individualista como lo hemos convertido, ¿cierto? Tenemos que recordar esa famosa frase de Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres nos educamos entre sí y en contacto con el mundo. Tenemos que romper esa idea individualista de la educación, donde lo que importa es qué nota me saco yo, qué aprendo yo. No. El Papa nos invita a entender que la educación es un movimiento ecológico que busca restaurar la unidad del hombre consigo mismo, con los otros seres humanos, con las demás criaturas, con Dios mismo. Que la educación es un movimiento inclusivo que va recogiendo a todos los que la sociedad muchas veces excluye, que es un movimiento pacificador porque siempre cree en la paz como una utopía posible. Y es un movimiento de equipo donde pueden participar muchas personas diferentes de forma a la vez cooperativa y crítica. Clave pedagógica 6: introducir los principios básicos de la ecología integral como parte constitutiva de una institución católica. La escuela es una parte de la casa común. ¿Cómo esos principios de una ecología integral se vinculan a la gestión de una institución educativa? A la escuela es también una institución, por ejemplo, económica, donde hay procesos de producción, de distribución, de intercambio, de consumo. ¿Cómo modificar hábitos de consumo, por ejemplo, al interior de la escuela católica? ¿Cómo deben vivirse en la vida diaria de la escuela los principios económicos de crecimiento, de reciclaje, etcétera, y los principios ético-políticos de justicia, paz, solidaridad, participación, dignidad? ¿Cómo damos sustento en la vida diaria de la escuela al llamado del Papa una ecología integral? Clave pedagógica 7: proyectar el futuro de la institución educativa a partir de los principios económicos y ético-políticos derivados de una ecología integral. La planeación, la proyección de una institución educativa tiene que fundarse en estos principios propuestos por el Papa. Y yo diría algo más: se trata no solo de dirigir una institución educativa desde principios de ecología integral, sino de ir creando un pensamiento y un lenguaje ecológicos al interior de la escuela. Porque un pensamiento y un lenguaje común van generando una identidad propia. 8: tengo que correr porque el tiempo ya lo tengo prácticamente acabado. Promover una cultura de permanente inclusión que evita y rechaza toda forma de exclusión y que promueve la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Ser católico es ser universal, es decir, incluyente. No se trata de que renunciemos a la identidad de la escuela católica, sino de que desde la identidad católica podamos acoger a los demás. En eso ha dado ejemplos magníficos el Papa, que mantiene un diálogo fluido, permanente y amable con muchísimas otras confesiones religiosas. Porque en una escuela católica, primero se intenta luchar contra toda forma de exclusión. Se promueve una educación inclusiva, por ejemplo, de los que tienen discapacidades, personas con síndrome de Down, con problemas de movilidad, a veces incluso con problemas cognitivos, etcétera. Pero donde además de no excluir, de incluir, hay que buscar formas de participación. Clave pedagógica número 9: cultivar en las instituciones educativas diversas formas de pensamiento superior. Esta es una idea en la que yo he trabajado muchísimo, porque creo que el Papa, cuando nos habla de educar como un acto de esperanza, nunca olvida que es el acto de esperanza de un ser racional. Los hombres somos seres racionales y no tenemos que avergonzarnos de eso. Y entonces la esperanza requiere también de creatividad, de imaginación, de conocimiento, de un cultivo de formas de pensamiento cada vez mejores. Tenemos que cultivar la capacidad de hacer análisis y descomponer un problema en sus partes constitutivas, pensamiento analítico,
Tenemos que cultivar en nuestros estudiantes capacidades intuitivas para captar el núcleo de un asunto y identificar las situaciones problemáticas. Capacidad para aplicar criterios a situaciones problemáticas, que es lo que solemos llamar pensamiento crítico. Disponibilidad para reflexionar sobre el sentido de lo que hacemos o de lo que pensamos, que eso es propiamente el pensamiento reflexivo. Disposición para expresar nuestros pensamientos, sentimientos mediante obras creativas. Ese es el pensamiento creativo. Y sobre todo, que nuestro pensamiento esté al servicio de la construcción de relaciones más fraternas y más justas entre los miembros de una comunidad. Esas 6 formas de pensamiento superior en las que yo siempre insisto: analítico, intuitivo, crítico, reflexivo, creativo y solidario, son esenciales como clave. Y concluyo, clave 10: trabajar en redes de cooperación intelectual y en la creación de vínculos de fraternidad universal. La educación es cada vez más un ejercicio de comunicación. Y eso con la pandemia sí que se nos ha vuelto cierto. Como no podemos encontrarnos personalmente, tenemos que empezar a encontrar diversas estrategias de comunicación. Educar es extender redes de cooperación de todo tipo, y eso tiene un efecto pedagógico multiplicador. No solo porque crea redes de cooperación intelectual, que son la base de toda la ciencia, sino por lo más importante de todo, porque se trata a través de eso de crear vínculos de fraternidad universal, a través de conocer a otras personas, otras culturas, otros modos de pensar, otras religiones. El Pacto Educativo Global es también un llamado a la hermandad universal. Muchas gracias. Diego, muchísimas gracias. Gracias por su reflexión, por su trabajo. Lo vamos a compartir este documento y su reflexión también en las memorias esta semana que ya enviaremos. Diego, que termine de recuperarse. Sabemos que pasó por una operación y aún así quiso compartir con nosotros. Muchas gracias por su reflexión y seguiremos comunicándonos para reflexionar sobre el Pacto Educativo Global. Que descanse y mil gracias.